Bienvenidos, amantes de lo paranormal, a la quinta entrega de Historias Paranormales de Venezuela. Como cada mes, les traemos una nueva recopilación escalofriante. Y en esta quinta edición, te presentamos 20 sucesos paranormales ocurridos en distintos rincones del país. Misterios, apariciones, leyendas y testimonios reales que te pondrán los pelos de punta. ¿Has vivido una experiencia paranormal en Venezuela? Queremos conocer tu historia. Escríbenos por correo, Instagram, Telegram o a través de nuestra web venezuelaparanormal.com. Todos los enlaces están en la descripción del video. Antes de conocer estas aterradoras vivencias, suscríbete al canal si te gusta lo paranormal, activa la campanita para que no te pierdas nuestros videos semanales, y déjanos un me gusta para que este video llegue a más valientes como tú. Y no lo olvides, en Venezuela lo sobrenatural siempre está más cerca de lo que imaginas. Esto es Venezuela Paranormal. Saludos, comunidad paranormal. Mi nombre es Ricardo Poblete, y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia real que viví cuando trabajaba en el Parque Atómico, ubicado en San Jacinto de Maracay, justo frente a la fábrica de Kellogg's. Todo comenzó una noche de miércoles, cerca de las 7 de la noche. Me asignaron a la atracción infantil conocida como El Gusanito, diseñada para niños de entre 5 y 12 años. El parque estaba vacío y el silencio era total. Yo, aburrido, estaba jugando Monopoly en mi BlackBerry, cuando de repente escuché claramente una voz de mujer que me llamaba. Joven, joven. Pensé que había llegado alguna visitante, así que guardé el teléfono y levanté la vista, pero no había nadie. Bajé de la atracción y caminé unos 5 metros buscándola. De pronto la misma voz volvió a sonar, esta vez desde la parte alta del gusanito. Joven, joven. Subí rápidamente preocupado, porque si alguien se había montado sin permiso, era peligroso. Pero arriba no había absolutamente nadie. En ese momento caí en cuenta de que la atracción estaba separada del suelo por al menos 4 metros. ¿Cómo pudo alguien subir sin ser visto? El susto me hizo temblar. Cerré la puerta y me senté al frente, esperando que llegaran clientes. Esa noche decidí no decir nada. Pasaron los días y me asignaron como ayudante del operador de la montaña rusa. Una noche cerca de las 10, la misma voz regresó. Esta vez la escuchó también el operador. «Anda a ver, debe haber llegado alguien», me dijo. Fui a revisar, pero no había nadie. Le conté lo que me había pasado, pero él solo cambió de tema y no volvió a mencionarlo. A veces me quedaba a dormir en el parque, dentro de una atracción llamada Rock and Rock. Tenía unos asientos largos y piso de aluminio, pero la verdad, nunca podía dormir bien. Sentía pasos, susurros femeninos, e incluso una noche sentí como alguien se sentaba justo detrás de mí. Estas cosas siempre ocurrían después de las 2 de la madrugada. Con el tiempo, uno se va acostumbrando. Pero una noche, estando a cargo de los carritos chocones, mientras jugaba de nuevo en el teléfono, volvió la voz. Chico, chico. Esta vez me molesté. Solté una grosería al aire, pidiendo que me dejaran en paz. Esa misma madrugada le comenté al jefe de los masculinos lo que me había pasado, y él se sonrió y me dijo, «A todos nos ha pasado». Fue entonces cuando la hija del jefe, que también trabajaba allí, me dijo algo que me dejó helado. «Te está asustando la mujer que murió en el parque hace como 6 meses. Ella no ha aceptado que falleció. Su alma sigue atrapada aquí». Me explicó que su presencia era más fuerte cerca de los baños, en unos trailers donde casi nadie quería entrar solo. Incluso un sacerdote había venido a rezar para ayudarla a cruzar hacia la luz, pero no parecía haber funcionado.
Me contó que ya todos en el parque estaban acostumbrados a su presencia. Esa noche no pude dormir. Sentía los pasos otra vez y su voz. Chico, chico. 3 noches después fui al baño del tráiler como a las 11 de la noche. El lugar estaba muy frío, pero pensé que era por la hora. Había varios espejos, y mientras hacía mis necesidades, algo me hizo erizar la piel. Sentí, con una certeza escalofriante, que alguien me observaba desde una esquina. Me atreví a mirar el espejo, y allí estaba. Una mujer de cabello largo y oscuro, con una blusa roja y un blue jean. No le vi el rostro, solo noté que miraba al suelo. Cerré los ojos del miedo, dejé de orinar de golpe y salí corriendo del tráiler. Ya lejos abrí los ojos. La hija del jefe me vio llegar corriendo y sin que yo dijera nada me preguntó: «¿Te volvió a asustar, verdad?» «Sí», le respondí. «La vi». Desde ese día supe que lo que sentí no fue mi imaginación. Aquellos que han vivido experiencias paranormales saben que ese miedo es real. No sé si aún ocurren cosas extrañas en el parque atómico, pero de algo estoy seguro. Esa mujer aún no ha encontrado descanso. Mi nombre es Juan Lugo, y la experiencia que voy a contar ocurrió en el año 2008, en La Candelaria, municipio Mario Briceño, Iragorri, estado Aragua. Ese fue un año particularmente extraño para mí. Viví varias situaciones difíciles de explicar, pero sin duda, esta fue la que más me marcó. Era marzo o quizás comienzos de abril, cuando conseguí un trabajo como vigilante nocturno en la maternidad de La Candelaria. Acepté ese empleo con el objetivo de reunir dinero para comprar el equipo necesario para un curso de búsqueda y rescate. Algunos turnos eran de día, otros de noche. Pero fue en una de esas noches, cuando la clínica quedaba prácticamente sola, que ocurrió lo inesperado. Cuando pasaba el movimiento fuerte de las visitas y el personal comenzaba a reducirse, era normal que entre nosotros camilleros, enfermeros, vigilantes, conversáramos para mantenernos despiertos. Una noche particularmente fría, un viernes, recuerdo que un camillero contaba que había visto cómo un grifo se abría y cerraba solo. Yo, escéptico, traté de restarle importancia. Debe ser un fallo en la presión del agua o alguna tubería con aire, le dije. Él solo me miró en silencio, como quien ya sabía que eso no tenía una explicación lógica. Esa noche, como de costumbre, mi compañera de turno y yo nos turnábamos breves descansos. Disponíamos de una pequeña oficina diminuta y mal iluminada, donde guardábamos los libros de novedades. Tenía una única puerta, una estantería, una mesa y una colchoneta vieja que ocultábamos para descansar por ratos. Cuando llegó mi turno entré, cerré la puerta con seguro y me acosté sobre la colchoneta. Apagué la luz, me arropé y me dispuse a dormir. Aún no me había quedado dormido cuando sentí claramente una mano fría, muy fría. Acarició mi oreja y luego mi rostro. Y justo después, una voz de mujer muy cerca susurró suavemente. Me quedé inmóvil, en silencio. Traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala broma. Pero lo sabía. Yo estaba solo. La puerta seguía cerrada con seguro. Nadie más podía estar allí. El miedo me venció. Me levanté y salí de la oficina lo más rápido que pude. Afuera, con el corazón acelerado, le conté a mis compañeros lo que acababa de vivir. Fue entonces cuando uno de ellos, con una expresión seria, me dijo: «¿Ya te visitó ella?» Y comenzó a contarme la historia. Años atrás, una enfermera muy querida por todos trabajaba allí. Era instrumentalista en quirófano, apasionada por su oficio. Amable, entregada, amaba cuidar a las pacientes y a los recién nacidos.
En una ocasión, se ausentó por un viaje familiar, pero nunca regresó. Murió en un accidente de tránsito cuando volvía a la ciudad. Desde entonces, su espíritu nunca abandonó la clínica. Muchos afirman haberla visto en los pasillos. Otros juran que aparece en las cámaras de seguridad del quirófano. A veces, en medio de una operación, donde se sabe que hay solo 4 personas presentes, aparece una quinta figura, una enfermera, entregando los instrumentos, colaborando en silencio. Todos los que han trabajado allí por mucho tiempo la conocen. Y muchos aseguran que sigue haciendo lo que amaba, cuidar a los bebés y velar por sus colegas. Esa fue mi experiencia. Un encuentro con lo inexplicable en un hospital venezolano. Desde ese día, supe que hay cosas que no se ven, pero se sienten. Y cuando el alma de alguien que amó su trabajo se niega a irse, es imposible no notar su presencia. Mi nombre es Luis Bravo, y esto me ocurrió en el año 2021, cuando trabajaba como vigilante nocturno en el Hotel Margarita Village. Tenía apenas 2 semanas en el cargo, y esa semana me tocaba cubrir el tercer turno, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. Era pasada la medianoche, tal vez 12:30 o las 1, cuando decidí tomarme un pequeño descanso. Subí al tobogán de la piscina para fumar un cigarro escondido. Desde ahí se veía casi todo el complejo. Y fue entonces cuando la vi. Una mujer vestida completamente de blanco caminaba cerca de la piscina. Al principio pensé que era una huésped desorientada, quizá una turista que había bebido de más. De hecho, recordé a una mujer que había visto los días anteriores, que siempre parecía estar en estado de ebriedad. Supuse que era ella, pero había algo raro. La mujer caminaba lentamente, con una serenidad inquietante, y se dirigía a una zona que está prohibida para los huéspedes. Un pasillo estrecho, casi como un callejón, que solo tiene una entrada y una salida, y da hasta el área técnica del hotel. Me alarmé, bajé del tobogán y me acerqué llamándola. «Señora, señora, no puede estar allí». Ella se detuvo, me miró fijamente, con unos ojos inexpresivos, casi vacíos. No dijo nada, y siguió caminando. Entró al pasillo, y yo, sin pensarlo mucho, corrí detrás de ella para sacarla de esa zona restringida. Pero al llegar, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Revisé cada rincón. Era imposible que se hubiera ido sin que la viera. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Días después, estando en la garita de seguridad en la entrada del hotel, algo aún más inquietante ocurrió. Eran las 3 de la noche o quizás un poco más tarde. Yo revisaba mi teléfono cuando, por el rabillo del ojo, vi que alguien se acercaba. Era un hombre alto, muy delgado, con una camisa playera colgando del hombro. Caminaba con calma al acceso principal. Me fijé con más atención para verificar si llevaba la banda de huéspedes. Y fue entonces cuando me miró y sonrió. Pero lo peor fue lo que pasó después. Caminó directo y atravesó el balancín de seguridad como si no existiera. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Aterrado, llamé al supervisor por la radio y le conté lo que acababa de presenciar. Solo respondió con una risa. Jejeje, eso no es nada comparado con lo que suele salir por aquí. Al día siguiente, renuncié. Desde entonces no he vuelto a ese hotel. Pero estoy seguro de algo. Ese lugar está cargado de presencias que no descansan. Y no sé qué historia hay detrás. Pero sin duda, hay algo que sigue allí, apareciéndose cuando menos lo esperas. Mi nombre es Maciel. He vivido toda mi vida en San Diego, estado Carabobo, y lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 17 años.
en el año 2010. Ese diciembre comencé a trabajar en el Bazar Navideño de San Diego, un evento muy conocido en la zona. Como trabajaba junto a mi hermano mayor, nunca sentí miedo, aunque a veces salíamos bastante tarde. Pero esa noche, la última del bazar, fue diferente. Terminamos de cerrar los puestos casi a las 3 de la madrugada y comenzamos a caminar a nuestra casa, que quedaba a pocas cuadras. Para llegar, había que cruzar un callejón largo y oscuro, rodeado de árboles, que dividía los sectores de apartamentos, los Andes 1 y los Andes 2. Esa noche no había nadie, solo el silencio y el crujir de nuestras pisadas. De pronto, al llegar a la mitad del callejón, nos detuvimos en seco. A unos 10 metros frente a nosotros, había una figura agachada entre un árbol y una pared. A primera vista parecía una mujer, completamente vestida de negro, cubierta con un velo que tapaba su cabeza y su rostro. Frente a ella, algo brillaba, como si fueran luces de velas formando un altar improvisado. Nos invadió un miedo extraño, pero al ser 2 contra 1, decidimos que podíamos pasar rápido. Cruzamos hasta la acera contraria y sin mirarla directamente, pasamos detrás de ella. No sabíamos si estaba haciendo un ritual, rezando o algo peor. Solo queríamos llegar a casa. Pero cuando avanzamos unos pasos más adelante, la curiosidad nos venció. Nos volteamos para verla una vez más. Y ahí estaba. Ya no estaba agachada, ni junto al altar. Estaba de pie, al medio de la calle, mirándonos fijamente con la cabeza levemente inclinada, como si nos estudiara. Y entonces comenzó a moverse hacia nosotros. Pero no caminaba, flotaba. Ambos lo vimos. Sus pies no tocaban el suelo. En ese instante recordamos lo que siempre nos decía nuestra abuela. Si alguna vez ven algo que no es de este mundo, crucen los brazos y recen a Jesús. No corran, no le hablen, solo recen. Nos cruzamos de brazos apretando con fuerza y comenzamos a rezar el Salmo 91, el mismo que nos enseñaron de memoria desde niños. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Repetíamos sin parar. Cuando nos atrevimos a voltear otra vez, ella ya no estaba. Pero el altar sí. Al acercarnos vimos claramente las velas, todas negras, dispuestas en círculo, y en el centro, un cuchillo manchado. No supimos si era sangre, tierra o algo más, pero sentimos un frío que nos congeló hasta los huesos. Corrimos a casa rezando el salmo en voz alta, sin mirar atrás, y no dormimos en toda esa noche, ni en la siguiente. Le contamos todo a nuestros padres, y desde ese momento nunca más volvimos a trabajar en el bazar. Hasta el día de hoy, no sabemos quién, o qué era esa figura vestida de negro, ni qué estaba haciendo en ese callejón. Pero algo nos dice que no era humana. Esta historia es anónima. He vivido muchos episodios paranormales, pero hoy quiero contarte uno en especial. Uno que, a pesar del tiempo, sigue atormentándome. Cuando era niña estudiaba en el Liceo Creación Francisco de Miranda, en el estado Carabobo, un lugar muy cercano a mi casa donde también trabajaba mi abuela como obrera. De niña solía acompañarla mientras limpiaba, corriendo entre pasillos y esperando afuera de los salones para no ensuciar. Una tarde, cuando ya todos se habían marchado, mi abuela limpiaba como de costumbre y pensó que yo la estaba esperando en el pasillo. Pero al salir del salón, no me encontró. Me buscó por todo el módulo, revisó salón por salón, hasta que escuchó claramente mi voz proveniente del baño del segundo piso. Pensando que estaba hablando con alguien, abrió la puerta, pero allí estaba yo, sola, hablándole al espejo. Cuando me sacó de ahí, preocupada, me preguntó con quién hablaba.
Yo solo respondí con total inocencia, con una chica que me pidió que la acompañara. Mi abuela me llevó de inmediato a casa y desde ese día jamás volvió a llevarme a su trabajo. Pero los años pasaron, crecí, y como el liceo quedaba cerca, mi madre decidió inscribirme allí. Muchos me recordaban como la niña que corría por los pasillos. A veces, en mis recreos, me quedaba conversando con los obreros, incluso después de clases. El lugar me resultaba familiar, hasta que ocurrió algo que cambió todo. Una tarde, cerca de las 6, casi todos los trabajadores ya se habían ido. Yo decidí quedarme un poco más para ayudar a una señora mayor con la limpieza. Estábamos en el segundo piso y, sin querer, boté el agua del trapeador. La señora me sonrió con calma y me pidió que fuera al baño a buscar más. Accedí sin pensar. Abrí la puerta del baño y comencé a llenar el balde, cuando de pronto escuché un llanto. Venía de uno de los cubículos. Pensando que quizás se trataba de alguna estudiante rezagada, pregunté si alguien necesitaba ayuda. Entonces, el llanto cesó, y una voz muy clara me dijo: ¿Acaso no me recuerdas? Me paralicé. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo en mi interior gritaba que saliera de ahí. Tomé el balde, pero al darme la vuelta para salir, la puerta se cerró de golpe. Intenté abrirla una y otra vez, pero no cedía. Escuché pasos, lentos, pesados. Un mareo me invadió. Me acerqué al lavamanos para sostenerme, y al alzar la mirada, el espejo frente a mí estaba cubierto por un líquido rojo. Y detrás de mí, reflejada con claridad, estaba una chica, vestida con el uniforme escolar, cabizbaja, inmóvil. Me giré de inmediato. No había nadie. Y justo entonces, la puerta del baño se abrió de golpe. Salí corriendo, temblando, sudando frío. Volví al salón, y la señora al verme tan alterada se acercó preocupada. ¿Viste a la chica del baño?, me dijo, como si ya supiera exactamente lo que me había ocurrido. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté cómo lo sabía. Y entonces, me lo contó todo. Me habló de la historia que mi abuela le había relatado años atrás. Una joven estudiante, carismática, querida, que quedó embarazada y fue víctima de rumores y burlas constantes. Un día, tras una fuerte discusión en ese mismo baño, un grupo de chicas la golpeó. Una de ellas la tomó del cabello y estrelló su cabeza contra el espejo. Luego, asustadas, cerraron la puerta con seguro y huyeron. La chica, herida y sola, lloró y lloró, hasta que se desangró, y su llanto se apagó para siempre. Esa misma noche fui a casa de mi abuela, y le conté lo que había vivido. Ella confirmó todo, y aunque me costaba creerlo, otras personas en el barrio también sabían la historia. Al día siguiente volví al baño. Llevaba algo conmigo, un pequeño peluche para bebé. Lo coloqué frente al espejo donde la había visto. Me acerqué y le dije suavemente: no debió pasarte eso. Lo siento. Desde entonces, cada vez que pasaba por allí, el peluche seguía en el mismo lugar. Los obreros me dijeron que lo cuidaban, pero en el fondo una parte de mí cree que ella también lo protegía. Me gradué hace años, pero si alguna vez visitas ese liceo, subes al segundo piso y entras al baño de damas. Tal vez aún encuentres ese pequeño peluche. Y si lo haces, no lo toques, solo míralo. Y recuerda que lo que está del otro lado del espejo no quiere quedarse solo. Hola, mi nombre es Laura Benítez. Soy de Ciudad Guayana y quiero contarles algo que viví en carne propia. Un encuentro que hasta hoy no puedo olvidar. Con lo que creo que fue el espectro de la Avenida Atlántico. Todo ocurrió en el año 2018. Ese día, por motivos fuera de mi control, salí muy tarde de clases en la UCAB. Ya era de noche, y como vivo cerca de la Avenida Atlántico,
Decidí caminar hasta mi casa, pues ya a esa hora era casi imposible conseguir transporte. Cuando empecé a caminar, el sol ya había desaparecido. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire era más frío de lo habitual. La ciudad, curiosamente, estaba silenciosa. Y la avenida, que normalmente es una vía muy transitada, se encontraba completamente vacía. Fue cuando llegué a un pequeño puente, uno de los tantos que hay en esa avenida, que la vi. Una mujer, de espaldas, justo al borde de la acera, mirando fijamente a la calle. Llevaba una camiseta de tiritos roja y un bruchín, el cabello largo, algo alborotado por el viento. Al principio pensé que estaba esperando a alguien, quizá un familiar que iba a recogerla. Pero esa idea no tenía mucho sentido. La avenida es rápida, no es sitio seguro para estacionarse ahí. No era un lugar común para esperar a nadie. Por un momento pensé en acercarme y decirle algo, pero no lo hice. No quise incomodarla. Más bien me dije a mí misma que quizá al verme, otra mujer caminando por ahí, se sentiría acompañada y se animaría a seguirme. De hecho, esperaba escuchar sus pasos detrás de mí. Pero no ocurrió. Caminé un poco más, sin voltear, esperando escuchar aunque fuera el roce de sus zapatos contra el asfalto. Nada, solo el viento, y el frío que de pronto se volvió más intenso. Me detuve. Algo me preocupaba. Esa mujer seguía allí, o eso creía yo. Volteé para mirar discretamente hacia atrás. Ya no estaba. El espacio donde la vi era completamente abierto. No había muros, ni árboles, ni esquinas donde esconderse. Tampoco escuché el motor de ningún carro. Y como ya conocía bien ese tramo, sabía que cualquier vehículo que pasara con luces encendidas me habría encandilado, como siempre ocurre a esa hora. Pero no hubo ni luces, ni sonido, ni pasos, solo vacío. Continué mi camino con el corazón acelerado, tratando de darle una explicación lógica. Pero cuando llegué a la entrada de mi urbanización, la única verdad que me vino a la mente fue esta. Vi el espectro de la Avenida Atlántico. Esa misma noche se lo conté a mi madre y a mi hermana. Mi mamá, muy seria, me miró y me dijo algo que me dejó helada. No vuelvas a pasar por allí. Si ese espíritu se apareció justo frente a ti, y tú lo viste tan claro, es porque ya te había notado desde hace tiempo. Y eso no es bueno. Desde ese día le hice caso. Dejé de caminar por esa avenida, porque por más simple que parezca mi encuentro, lo viví. Y con eso basta para saber que hay cosas en esta ciudad que prefieren las sombras y el silencio para manifestarse. Mi nombre es Edgar Ortiz, y decidí escribirles luego de ver el episodio sobre el cuartel Mariano Montilla en su canal de YouTube. Yo estudié allí. Fui músico militar del cuartel. Ingresé en agosto del 2001. Pertenecí a la promoción número 16 de músicos militares y viví en esas instalaciones durante años. Con el tiempo, llegué a ser distinguido, luego brigada y finalmente brigadier. Y puedo confirmarles algo que tal vez muchos intuyen. Sí, allí suceden cosas paranormales. La primera vez que lo noté no fue dentro del cuartel, sino por una conversación casual. Mi suegra, que vivió años en La Victoria, en unas residencias justo detrás del Montilla, me preguntó un día algo curioso. ¿Ustedes practican música en la madrugada allá adentro? Le respondí que no, que a esa hora todo el mundo está durmiendo o montando guardia. Entonces ella me dijo, es que por las noches, muy seguido, se escucha un saxofón. Suena triste, como si alguien lo tocara desde el techo. Me quedé frío, porque eso mismo lo habíamos escuchado nosotros. Más de una vez en la madrugada, mientras estábamos en los dormitorios o haciendo rondas, escuchábamos cómo alguien tocaba un instrumento, y la mayoría de las veces era un saxofón.
El sonido venía de lo alto, como si saliera de la azotea del castillo. Pero lo más impactante que viví ocurrió una noche en la que me tocó servicio nocturno. Era el primer turno de ronda. Mi compañero, un soldado de apellido Teherán, estaba de guardia en puesto 1, justo en una de las esquinas del castillo. Yo iba bajando por la bajada de Campo Elías, cerca de los salones de la parte inferior, cuando de repente lo veo bajando las escaleras corriendo, completamente pálido y asustado. «¡Teherán! ¿Qué pasó?», le grité. Pero no respondió. Siguió corriendo directo a prevención, como si su vida dependiera de ello. Preocupado, subí rápidamente hasta el puesto de guardia. Revisé los alrededores, pero no vi absolutamente nada. Ningún movimiento, ningún ruido. Solo el silencio espeso que rodea el cuartel en las noches. Bajé a prevención para saber qué había ocurrido. Y ahí, con voz temblorosa, mi compañero me contó lo que le había hecho correr así. Vi a un sargento, con uniforme de intercuartel. Me pidió parte, con tono serio. Pero yo no lo conocía, y lo más raro es que a esa hora nadie utiliza ese uniforme. Solo el de faena. No era alguien del cuerpo activo. Ese hombre no era normal. Y no era la primera vez que alguien vivía algo así. Dentro del cuartel circula una leyenda muy antigua, bien conocida por todos los que hemos estado allí. Un sargento que se aparece por las noches a pedir parte. Lo cierto es que, desde hace años, aparece en la oscuridad frente a los centinelas solitarios, con su uniforme impecable, pidiendo parte como si aún estuviera vivo, como si el cuartel siguiera siendo su guardia eterna. Mi nombre es Martín Blanco. Soy de Valencia, estado Carabobo, y lo que voy a contarles me ocurrió en una visita a San Felipe, durante unas vacaciones de la universidad. Un grupo de amigos, mi novia y yo, decidimos viajar para visitar a una amiga que vivía allá. Había una fiesta esa noche y, como era lejos, nos quedamos a dormir en su casa. Todo parecía normal. A mi novia y a mí nos asignaron el cuarto de sus hermanitos, con 2 camas individuales. Nos acomodamos en una sola cama y dejamos la otra vacía. Ya en la madrugada, me desperté con ganas de ir al baño. Pero algo no estaba bien. Apenas abrí los ojos, sentí una presencia. No la vi con claridad, pero podía distinguir una figura oscura, inmóvil, acostada en la cama vacía. Era como una sombra, una silueta que me irradiaba una sensación inquietante. Pensé que era producto del sueño, que todavía no había despertado del todo. Mi novia se movió un poco, notando que me levanté, pero no se despertó por completo. No encendí la luz, no quise alterarla. Fui al baño, regresé, y la figura seguía allí. No se movía, solo estaba acostada. Tuve el impulso de encender la luz, de mirar bien, pero algo en mí me dijo que no lo hiciera, que lo ignorara. Así que me acosté de nuevo, cerré los ojos y traté de dormir, convenciéndome de que era imaginación mía. A la mañana siguiente, el verdadero escalofrío me llegó sin previo aviso. Estábamos todos reunidos, cuando escucho a mi novia preguntarle al grupo: «Oigan, ¿quién se acostó en la otra cama esta noche?». Mi corazón dio un vuelco. Yo no le había dicho nada. No quería sugestionarla, mi parecer paranoico. Pero en cuanto la escuché, me puse pálido. La miré y le dije en voz baja: «Ahí no durmió nadie». Ella me miró confundida y luego asustada. Le conté lo que yo también había sentido. Ella se quedó en silencio, helada. Desde ese día no volvimos a hablar mucho del tema. Pero los dos sabemos lo que vimos, o más bien, lo que sentimos esa noche. Una figura que no estaba físicamente allí, pero cuya presencia era tan intensa, tan real, que no podía ser producto de la imaginación.
Mi nombre es Glory, y esto que voy a contarles me sucedió en el año 2015, cuando cursaba el último año de la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo. Como parte de nuestros requisitos de grado, debíamos realizar pasantías en un ente público, y después de buscar durante días, mi amiga y yo conseguimos ingresar al departamento de catastro de la Alcaldía de Valencia. Todo marchaba con normalidad, hasta que un día algo nos hizo cambiar nuestra percepción de ese lugar para siempre. Recuerdo que era un día como cualquier otro. Terminamos nuestras tareas cerca del mediodía y el personal salió al comedor. Mi amiga y yo, como de costumbre, fuimos hasta la puerta principal a firmar la hoja de entrada y salida de pasantes. El ambiente estaba extrañamente silencioso. Era un silencio pesado, casi incómodo. Mi amiga comenzó a firmar, y fue entonces cuando lo escuchamos. Un siseo suave, justo entre nosotras dos, como si alguien estuviera a nuestro lado, queriendo llamar la atención sin ser visto. Nos miramos desconcertadas, pero no dijimos nada. Yo aún tenía que firmar, así que me acerqué. Pero justo en el momento en que tomé el bolígrafo, el siseo volvió. Esta vez, más fuerte, con un resoplido helado tan cercano que sentí el vello de mis brazos erizarse al instante. No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo de la oficina. Ya en la universidad, aún en estado de shock, hablamos de lo que acababa de ocurrir. Las dos lo habíamos sentido. No era imaginación. No estábamos solas en ese momento. Al día siguiente, por curiosidad, le pregunté a una señora que trabajaba en la biblioteca interna del departamento, y fue entonces cuando supe la verdad. No eres la primera que lo vive, me dijo con naturalidad. Pero es extraño que haya sido de día. Normalmente, esa presencia se manifiesta por las noches. Dicen que es una mujer que nunca se deja ver, pero siempre se hace escuchar. Después de eso, mi amiga se retiró de las pasantías y me tocó quedarme sola. Cada día sentía lo mismo. Frío, miradas, presión en el ambiente, un miedo constante. Un día, simplemente ya no pude más. Terminé mis horas, me despedí, y nunca más regresé a esa zona del edificio. Ni siquiera pasé cerca. Hasta hoy me sigo preguntando quién era esa mujer. Nunca obtuve más respuestas. Solo sé que, al igual que a mí, otros también han sentido ese siseo, ese aliento invisible, que te eriza la piel y te dice que algo, o alguien, está allí, aunque no puedas verlo. Mi nombre es Edwin, soy técnico radiólogo, y esta experiencia me ocurrió hace ya varios años. Si mal no recuerdo, fue alrededor del 2002, durante una guardia nocturna en una conocida clínica del sector Jorge Coll, en la isla de Margarita. Esa noche, como a las 2 de la madrugada, me llamaron para hacerle un estudio de control a un paciente que estaba en terapia. El equipo portátil que debía usar, pesado y nada práctico, se encontraba en la planta baja, así que tuve que subirlo por el ascensor al primer piso. La sala de terapia tenía 2 puertas dobles, de esas que se abren en ambas direcciones, y que usualmente se mantenían cerradas para mayor control del área. Cuando salí del ascensor y comencé a maniobrar para sacar el equipo al pasillo, escuché una de esas puertas abrirse, como si alguien estuviera saliendo. Alcé la mirada por encima del equipo y vi claramente a un hombre mayor caminando por el pasillo. Iba vestido con un traje médico verde oscuro, algo pasado de moda, y lo que más me llamó la atención fue su bigote curvo, de esos que ya casi no se ven. Aún somnoliento y con el peso del turno sobre los hombros, bostecé sin querer justo cuando el hombre pasaba a mi lado. Con algo de pena le sonreí y le dije: «Buenos días, doctor». El señor me devolvió la sonrisa y respondió con amabilidad: «Buenos días». Nada en su actitud me pareció extraño. Continué con mi labor, tomé la placa del paciente y bajé a procesarla,
y luego subí nuevamente para entregar la imagen y retirar el equipo. Al llegar, le entrego la imagen a la enfermera y le pregunto con toda naturalidad: ¿y el doctor? ¿Se fue ya? Ella me miró confundida. ¿Qué doctor? Aquí estoy sola. Yo insistí. El que salió cuando yo llegué pensé que estaba revisando al paciente. Entonces ella se persignó y me soltó un Ave María Purísima con voz temblorosa. Aquí no hay ningún doctor, Edwin. Que te llamé porque estoy sola con el paciente. Aquí no ha salido nadie. Al escuchar eso, se me heló la sangre. Le conté con detalle lo que había visto, y ella empezó a rezar y reprender en voz alta, como si quisiera ahuyentar algo que no se podía ver, pero que definitivamente se sentía. Bajé con el equipo a la recepción, donde me esperaba Freddy, el cajero nocturno, mi amigo, que en paz descanse. Me senté con él, aún procesando lo ocurrido, y le conté todo. ¿Cómo era?, me preguntó intrigado. Le hablé del bigote peculiar, y apenas se lo describí, Freddy abrió los ojos sorprendido y me dijo: «Tú estás describiendo al doctor tal». Lamentablemente ya no recuerdo el nombre. Ese doctor trabajó aquí hace años. Murió hace tiempo. Y luego me preguntó: ¿te dijo algo? Sí, solo me saludó. ¿Le viste los pies? No. ¿Quién se fija en los pies a esa hora cargando ese aparato? ¿Y no te dio miedo? La verdad, no. Fui tan normal todo que solo ahora me doy cuenta de lo extraño que fue. Esa noche, curiosamente, dormí tranquilo. Pero con los años he comprendido que no todos los espíritus buscan asustar. Algunos quizás nunca dejaron de hacer su trabajo, ni siquiera después de la muerte. Mi nombre es Alejandra Hernández, y aunque he vivido varias experiencias paranormales, esta fue sin duda la que más me ha impactado. Corría el año 2005, justo en vísperas de elecciones. Yo trabajaba como coordinadora parroquial del CNE en la parroquia Catedral, en Caracas. Como parte del proceso, se estaban realizando adiestramientos electorales para enseñar a los miembros de mesa qué hacer durante los comicios. Recuerdo claramente que era sábado. Los adiestradores y la coordinadora del centro decidieron salir a comer, y en el liceo nos quedamos solo 3 personas: el soldado del Plan República, un coordinador de otro centro y yo. Las puertas externas, por norma, debían permanecer abiertas, pero como medida de seguridad, optamos por cerrarlas desde dentro y mantenernos atentos desde el patio interno, por si alguien se acercaba. El soldado se encontraba descansando en uno de los salones. Yo me quedé en el patio con el otro coordinador, vigilando. En eso, desde el fondo del patio, vimos aparecer a un hombre. Vestía una franelilla blanca, blue jeans desgastados y llevaba un sombrero viejo de paja. Medía alrededor de 1,70 m. El hombre pasó tranquilamente a nuestro lado sin prisa y nos dijo: «Buenas tardes». Tanto el coordinador como yo nos quedamos en shock. Lo primero que hice fue mirar a mi compañero y preguntarle: «¿Cómo entró? Las puertas externas están cerradas». Acto seguido me di la vuelta para seguir al hombre, y lo vi atravesar la puerta de la biblioteca sin abrirla. El escalofrío que me recorrió en ese momento fue indescriptible. Empecé a gritar desesperadamente llamando al soldado: «Ven ya, revisa el liceo, revisa la biblioteca». Recorrimos el lugar completo. Entramos en la biblioteca, revisamos cada rincón, buscamos en aulas, pasillos, baños. No había nadie, solo estábamos nosotras 3. Hasta el día de hoy, no tengo explicación lógica. Ese hombre nos habló, lo vimos claramente, pasó a centímetros de nosotros, y después simplemente desapareció. Este relato es anónimo. La noche del 24 de diciembre de 2022, ocurrió algo que aún hoy no puedo explicar.
Fue en Humocaro Alto, estado Lara, justo en la vía que conecta con el Tocuyo. Era Nochebuena. El ambiente estaba húmedo, frío y oscuro. Las calles del pueblo vibraban con música, pólvora y risas. Pero yo no tenía motivos para celebrar. Había ido a visitar a mi hijo pequeño. Me habían dado permiso, o al menos eso me dijeron. Pero apenas crucé la puerta, tuve una fuerte discusión con mi ex-suegra, y sin mucho más, me echaron a la calle. No pude ver a mi hijo ese 24, eran ya altas horas de la noche. Al alejarme, una moto comenzó a seguirme. Pasó una vez, luego otra, acompañada de más motos. Me detuve un momento en la plaza del pueblo con la esperanza de que el peligro se diluyera entre la multitud. Pero todo el tiempo sentí una amenaza sutil, como si me observaran. Intenté conseguir dónde dormir. Las posadas estaban llenas. Nadie me ofreció ayuda. Sin opciones decidí caminar, con la esperanza de llegar a El Tocuyo a pie. Después de unos 15 minutos, en esa carretera solitaria rodeada de monte y silencio, la moto regresó. Me pasó muy cerca. 2 hombres me miraron. No dijeron nada. Seguí caminando con un nudo en el pecho. Pero entonces escuché más motores. Esta vez no era una, sino 4 motos. Me salí del camino. Me escondí entre el monte, aguantando la respiración. Pasaban una y otra vez, como si me buscaran. Durante varios kilómetros repetí el mismo patrón: caminar. Y cuando escuchaba el ruido de los motores, me lanzaba al monte, esperando que no me vieran. Fue entonces, en una de esas paradas improvisadas, en una vieja parada de bus hecha de palos, donde vi a un hombre sentado. Me preguntó: ¿a qué hora pasa el bus? Le respondí: hoy no pasan buses, amigo. Es 24 de diciembre. Él suspiró resignado y dijo que también debía seguir caminando. Curiosamente me contó que era de Caracas, que había viajado solo para llevarle los estrenos a sus hijos, pero su expareja no lo dejó verlos. Seguimos caminando juntos. Más adelante, se nos unió una mujer con su hija adolescente. La muchacha había quedado sola en una fiesta. Sus amigas se fueron con sus novios. La señora, en cambio, simplemente había sido olvidada en la plaza. Después, se sumó un joven callado que dijo que iba a ver a sus padres, pero no consiguió transporte para el terminal. Y más adelante, un señor con una muleta se nos unió. De pronto, no estaba solo. El camino, antes solitario y amenazante, ahora estaba lleno de caminantes. Todos compartían algo en común: el abandono, el rechazo, la tristeza. Pero en medio de esa oscuridad había paz. Nadie hablaba de las motos. Nadie sentía miedo. Nos acompañábamos en silencio, como si todos supiéramos que algo nos unía. Casi al amanecer, un carrito tipo ranchera se detuvo frente a nosotros. Estaba impecable, como nuevo. El conductor, un hombre mayor, amable, nos dijo: «Qué alegría encontrar gente. No hay nadie en la carretera y necesito comprar medicinas para mis padres». Nos subimos todos. En un suspiro, llegamos al terminal de El Tocuyo. Justo cuando llegamos, la última buseta del día estaba por salir. El conductor detuvo su vehículo. Bajé corriendo. Le pagué los $5 que me cobró y subí a la buseta. Pero entonces ocurrió algo que aún me estremece. Desde la ventana de la buseta, observé que nadie más bajó de la ranchera. Ni el hombre de Caracas, ni la muchacha ni su madre, ni el joven callado, ni el señor de la muleta, ninguno. Se suponía que todos veníamos al terminal. El carrito simplemente dio la vuelta y se alejó por la misma carretera donde llegamos. Los vi reír, hablar entre ellos como viejos amigos, como si su única misión fuera llevarme hasta allí. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi padre. Me miró en silencio y me preguntó: ¿y los $5? ¿Dónde están? Abrí mi billetera. Y allí estaban, doblados exactamente como los había dejado antes del viaje.
Hasta el día de hoy no puedo explicar qué fue lo que viví esa noche. Pero recuerdo sus rostros, sus voces, sus historias. No estaba solo. Nunca lo estuve. ¿Fueron espíritus del camino? ¿Ánimas que cuidan a los que caminan solos? No lo sé. Solo sé que me protegieron y me guiaron hasta casa. Hola, mi nombre es Jaker. Soy de Caracas. Desde niño he sido un maniático de lo paranormal. Siempre me ha fascinado lo oculto, lo que no tiene explicación, lo que se esconde más allá de nuestros ojos. Esta historia que les voy a contar ocurrió en el 2018, en la casa donde vivía con mi mamá y mi hermana. Yo estudiaba enfermería por aquel entonces, y fue allí donde conocí a una chica que, aunque al principio me atrajo, resultó ser demasiado posesiva y celosa. Solo estuvimos saliendo unas semanas antes de que decidiera terminar todo. Y fue justo después de esa ruptura, cuando empezaron las cosas extrañas. Primero fue en mí. Comencé a sentirme agotado todo el tiempo, desganado, con una tristeza que me oprimía el pecho. Caía en una especie de depresión sin razón alguna. Luego, vinieron los sueños. Una y otra vez soñaba con una mujer de piel blanca, con cabello largo que le cubría todo el rostro. Lo más inquietante es que nunca me mostraba la cara. Siempre me daba la espalda, pero aún así, yo sentía una extraña atracción hacia ella. En el sueño, me hablaba en susurros que no entendía, pero me hipnotizaban. En mi casa, la situación también se volvió inquietante. Escuchaba mi nombre en voz baja, como si alguien me llamara desde una esquina del pasillo. Sentía olores fuertes, como sudor rancio, que no eran míos ni de nadie en casa. De pronto, me daban escalofríos sin razón, y siempre sentía una presencia oscura y pesada detrás de mí. Una noche, eran las 2:30 de la madrugada. Estaba estudiando, agotado. Sin darme cuenta, me quedé dormido sobre mis apuntes. Y entonces, ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Mi cuerpo se elevó hasta el techo, como si flotara, y vi todo desde arriba. El cuarto estaba completamente oscuro, pero yo podía verme a mí mismo dormido, inmóvil. Y frente a la cama, estaba ella. No era la mujer blanca del sueño. Era una sombra. Una figura sucia, descompuesta, con el cabello enmarañado. Estaba inmóvil mirándome. Yo estaba paralizado, pero consciente. Con todo el miedo del mundo le pregunté, ¿quién eres? ¿Qué vienes a buscar? Fue en ese instante que el aire del cuarto se volvió más denso. Una oscuridad más oscura que la noche misma lo cubrió todo. Ella levantó la cabeza, y lo que vi fue algo salido del infierno. Un rostro deforme, con dientes largos, torcidos y filosos. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperanza. Levitó hacia mí, y en un segundo me agarró por el cuello. Sentí sus uñas afiladas hundiéndose en mi piel. Y en ese momento, sentí que me hundía en el inframundo, como si quisiera arrastrarme con ella. Desperté gritando sin voz. Tardé varios minutos en poder hablar. Fue entonces cuando lo comprendí todo. La chica con la que terminé me había hecho algo. Días después comencé a investigar por internet. Todo me llevó a una entidad que muchos conocen, el ánima sola. Estoy convencido de que, por venganza, me había hecho un trabajo con esa entidad. Desesperado, fui a ver a un brujo recomendado por un conocido. Él me escuchó en silencio, y al poco rato, me mostró el rostro de la mujer que me atormentaba en los sueños. Era el mismo rostro, el mismo. También me reveló que la chica había acudido a alguien que trabaja con el ánima. Gracias a Dios y a la protección del bien, el brujo rompió el trabajo. Y desde entonces, no he vuelto a ver a esa mujer. Pero nunca olvidaré su cara, ni la sensación de estar flotando y verla avanzar hacia mí. Esa experiencia cambió mi vida para siempre.
Hoy, más que nunca, creo en el bien y el mal, y sé que lo oculto existe. Este relato es anónimo. Esto le ocurrió a un amigo muy cercano. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, tomó el último tren del día, como tantas veces lo había hecho. Se bajó en la estación Carapita. A esa hora, la estación estaba prácticamente vacía. Solo unas pocas personas descendieron con él. Mientras caminaba por el andén en dirección a las escaleras de salida, notó a una mujer joven que iba delante de él, caminando lentamente. Llevaba un niño pequeño de la mano. El niño, al verlo, estiró los brazos a él con una sonrisa. Mi amigo, sin pensarlo, se acercó y le hizo cariño en el cabello. Le habló con ternura, como si lo conociera. «Hola, campeón, ¿estás bien?». La joven se rió con amabilidad, como agradeciendo el gesto. Se detuvo un momento para ajustarle el zapato al niño, mientras mi amigo le deseaba buenas noches y seguía su camino hasta las escaleras. Cuando llegó arriba estaban dos operadores del metro. Uno de ellos se le acercó con el ceño fruncido y le preguntó: «Señor, ¿usted está bien? Es el último que viene bajando, ¿verdad?». Él, algo confundido, respondió: «No. Detrás de mí viene una muchacha con un niño. Deben estar subiendo ya». Los operadores se miraron entre sí y uno de ellos preguntó en voz baja: «¿Viene borracho?». Él se molestó un poco y dijo: «Claro que no. Vengo de trabajar». Al ver su insistencia, uno de los trabajadores bajó al andén. Regresó unos minutos después. No había nadie más en la estación. «¿Pero cómo es eso posible?», preguntó mi amigo. «Si yo estuve hablando con ellos». La operadora, visiblemente incómoda, le confesó: «Es que revisamos las cámaras y usted venía hablando solo. No había nadie más a su lado. Solo usted, hablando, gesticulando, acariciando el aire. Mi amigo salió blanco como una hoja esa noche. Desde entonces nunca más volvió a tomar el último tren». Hace algunos años viví una experiencia que, hasta el día de hoy, no he podido explicar con lógica. Veníamos de Puerto La Cruz rumbo a Caracas, después de varios días de trabajo pesado. Eran cerca de las 12 de la noche cuando, a la altura del tramo entre Unare y Boca de Uchire, algo muy extraño ocurrió. Mi sobrino y yo íbamos solos en el carro. Él se quedó dormido, y yo, aunque algo cansado, me sentía bien para manejar. La carretera estaba desierta, y de pronto, una densa neblina comenzó a cubrirlo todo, como si una nube hubiese descendido sobre el asfalto. La visibilidad se redujo casi por completo. No se veía nada más allá del capó. Reduje la velocidad al mínimo y seguí avanzando lentamente, muy atento, sintiendo cómo la humedad y el silencio se metían en el vehículo. No se escuchaba nada, ni un grillo, ni una brisa, solo el sonido del motor. Según mi percepción, estuvimos dentro de esa niebla espesa entre 20 y 30 minutos. Pero al salir finalmente de aquel banco de neblina, eché un vistazo a mi reloj. Y lo que vi me dejó helado. No habían pasado ni 3 minutos desde que entramos en esa neblina. En ese mismo momento, mi sobrino se despertó sobresaltado y me dijo: ¿Ya llegamos? ¿Cómo que ya llegamos?, le respondí confundido. Es que sentí que dormí toda la noche. Nos miramos en silencio. El ambiente dentro del carro se volvió frío, tenso, como si algo se hubiera roto en la realidad durante ese trayecto. No vimos ningún espanto, ni figuras extrañas, ni luces en el cielo. Pero la experiencia fue tan desconcertante y real que nos heló la sangre. Hasta hoy, no sé si cruzamos algún tipo de zona de tiempo perdido. Pero algo me dice que aquella neblina no era normal y que hay lugares,
en las carreteras solitarias de Venezuela, donde el tiempo no se comporta como debería. Esto me sucedió en Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, en el estado Monagas. Era una noche oscura de carnaval, en este recién comenzado año 2025. Yo estaba trabajando como mototaxista, como de costumbre. Cerca de las 8 de la noche, recibí una llamada de un joven que trabajaba en un abasto asiático. Necesitaba que lo llevara hasta su casa, en un pueblo cercano llamado El Tejero. Encendí mi Vera SBR y salí de inmediato a cumplir con la carrera. Recogí al muchacho y tomamos camino. Esa noche no era como las otras. Había una oscuridad pesada, diferente. Llegamos finalmente al destino y, tras pagarme, la mamá del joven me invitó a quedarme un rato, a cenar y tomarme un café. Acepté la invitación con gusto. Estuvimos un buen rato conversando, en una de esas charlas largas que se dan en los pueblos cuando hay confianza. Cuando revisé la hora, ya eran casi las 12:30 de la madrugada. Le dije a la señora que debía regresar, y me despidió con mucha amabilidad. Monté mi moto y comencé el camino de vuelta. Ya el ambiente estaba frío y silencioso, la carretera completamente sola. Fue entonces, justo antes de llegar a una gran estatua de la Virgen del Valle, que vi a una mujer parada al borde de la vía. Vestía un uniforme de enfermera, de los antiguos, como de otra época. Alzó el brazo y me hizo una señal, como pidiéndome que la llevara. Al instante, sentí algo muy extraño, como si el aire se pusiera más denso, como si algo en mi interior me dijera: no te detengas. Reduje la velocidad por inercia, tratando de ver con claridad. La luz de la moto iluminó su silueta. Y fue entonces cuando todo se transformó en una pesadilla. La piel de la mujer era pálida, putrefacta. Su uniforme estaba desgarrado y manchado. Sus ojos, completamente rojos, brillaban en la oscuridad. Desde su boca abierta se asomaban unos dientes enormes y deformes, y por su pecho se podían ver sus costillas al descubierto, como si la carne se hubiera podrido. Un olor nauseabundo llenó el aire. No era normal. Era el tipo de hedor que se pega en la garganta y no se va. Aceleré con todas mis fuerzas, con el corazón en la garganta. Pero la moto, que es de año y estaba en perfectas condiciones, comenzó a fallar, como si algo invisible la estuviera frenando. Logré salir de la zona como pude. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Esta historia es enviada por Robert Pérez. Era un domingo cualquiera, en el año 2012. Me encontraba cumpliendo servicio militar en Caicara del Orinoco, Estado Bolívar, específicamente en el batallón de la 53 Brigada de Infantería de Selva, justo detrás del terminal de pasajeros. Ese día, cerca de las 3 de la tarde, un distinguido, otro compañero del curso, y yo decidimos irnos al monte, por una zona llamada Punta Brava, para buscar mangos. Estábamos tranquilos, riéndonos, disfrutando, cuando de pronto escuchamos un grito. ¡Oído nuevos! La voz venía de un hombre que apareció de la nada, vestido con un uniforme de aviación color beige, antiguo, con alas en el pecho. En cuanto lo vimos, bajamos rápidamente de la mata de mango y nos paramos firmes frente a él, como corresponde. El hombre nos miró con seriedad y dijo con voz fuerte: «Cuento 5. Y no los quiero ver aquí». Sin pensarlo, salimos corriendo hasta la cuadra. En el camino, un sargento nos detuvo, extrañado por nuestra carrera. Le contamos lo que acababa de pasar, y entonces nos miró fijamente y nos soltó algo que nos dejó fríos. Primero, aquí no hay aviación. Segundo,
Ese uniforme no se usa desde hace décadas. Nos pidió que describiéramos al hombre, y el distinguido lo hizo con precisión. El sargento se quedó en silencio, y luego corrió a hablar con el capitán. Minutos después, regresaron con un álbum de fotos. Lo hojeamos hasta que... lo vimos. Era él. Lo señalamos al instante. El capitán nos dijo con voz grave: ese es el aviador. Nos explicó que en los años 70, un piloto militar se estrelló en esa misma zona. Desde entonces muchos soldados dicen haberlo visto. Y no solo eso, dicen que imparte órdenes como si aún estuviera vivo. Ha hecho que más de uno haga ejercicios o que simplemente huyas del lugar. Durante mis 3 años de servicio, escuché muchas historias similares. Soldados que regresaban cansados, como si de verdad hubieran estado entrenando, pero con un fantasma. Algunos incluso decían haber escuchado gritos, otros sentían que alguien les arrebataba los cigarrillos de la mano. En marzo de 2014, ya siendo cabo primero, tuve un segundo encuentro. Esta vez lo vi claramente, a plena luz del día. Se le notaba fuerte, con un porte militar impecable. Decidí acercarme, le hablé, parecía tan real, hasta que intenté tocarle el brazo, y mi mano lo atravesó. Sentí un terror que no puedo explicar. Traté de preguntarle quién era, qué buscaba, pero solo me gritó: no tengo por qué responderle a un nuevo. Y luego, desapareció frente a mis ojos. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero sé que muchos compañeros también han tenido encuentros con él. Es un hombre de aproximadamente 1,70 m, piel morena clara, cabello negro, complexión atlética. Aparenta estar totalmente vivo, pero no lo está. En Caicara del Orinoco, detrás del terminal de pasajeros, el batallón esconde muchas historias. Voces, gritos desgarradores, sombras que se mueven solas y presencias que se sienten incluso en la madrugada más silenciosa. Pero ninguna como la del aviador. Mi nombre es Betty Ferrer, y lo que voy a contar sucedió hace muchos años, cuando apenas tenía 12 años de edad. Vivía en una zona rural llamada La Garza, muy cerca de Mapararí, en el estado Falcón. En aquel entonces, había un hombre que siempre me observaba con una actitud extraña. Cada vez que me veía, se me acercaba, me acariciaba el brazo de forma incómoda, y me regalaba chucherías mientras me decía corazón. Aunque yo era una niña, algo en su mirada y en su forma de acercarse me provocaba un miedo inexplicable. Una noche, exactamente a medianoche, me desperté de repente en mi cama. Sentí claramente una mano recorriendo mis pies, subiendo lentamente por mis piernas. El cuarto estaba oscuro y en silencio, pero lo que más me asustó fue escuchar una respiración pesada y muy cerca de mí. No veía a nadie, pero sabía que no estaba sola. El terror me invadió. Grité con todas mis fuerzas y llamé a mi abuela, que dormía en una habitación cercana. Ella se levantó de inmediato, encendió una vela, porque en la zona no había electricidad, y vino corriendo. Temblando le conté lo que acababa de sentir, con lágrimas en los ojos. Mi abuela me miró muy seria, se santiguó y me dijo con voz firme: eso fue un ceretón. En los pueblos se dice que el ceretón es una especie de brujería que realizan personas con obsesión o deseo a una persona. Hoy tengo 60 años, y aunque la vida ha pasado, esa experiencia sigue intacta en mi memoria. Mi nombre es Yanis Quintana. Nací en el año 1979 en Caracas, pero pasé gran parte de mi infancia en Guarenas, específicamente en una casa al final de una bajada. Teníamos solo una familia vecina al lado derecho, una pareja mayor y sus 3 hijos varones. El mayor de ellos, ya con esposa e hijos, estaba construyendo su propia casa justo entre la de sus padres y la nuestra. Su obra quedaba tan cerca
que la pared de mi cuarto daba directamente al lado de su construcción. Yo tenía casi 9 años cuando viví mi primera experiencia paranormal. Era una noche de viernes para sábado y compartía habitación con mi hermana menor. Esa madrugada me desperté inquieta porque, como era habitual, mi hermana me había quitado la cobija. Me giré, prendí una pequeña lámpara de noche y miré la hora. Exactamente las 3 de la madrugada. Lo recuerdo bien, porque tenía un reloj de pulso que me había regalado mi papá. Entonces escuché un grito lejano, desgarrador, y después, otro. Eran llantos de mujer, tan profundos que helaban la sangre. Recordé entonces lo que mi abuela me había contado. Cuando escuches a la llorona lejos, es porque está cerca. Y si la oyes cerca, es porque está lejos, pero nunca es buena señal. Sentí terror. Quise moverme, pero no podía. Quise gritar, pero la voz no me salía. Era como si una fuerza invisible me presionara el pecho. Estaba despierta, pero atrapada en mi cuerpo. Sudaba frío. No podía despertar a mi hermana, que dormía profundamente a mi lado, ajena a todo. Los lamentos continuaron durante lo que me pareció una eternidad. Después, todo quedó en silencio. Más tarde supe que aquello que viví se conoce como parálisis del sueño, y que en muchos casos se asocia con la presencia de entidades oscuras. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, mi mamá nos sirvió cereal con leche. Mientras comíamos, ella salió al porche a revisar su jardín. Desde la ventana con rejas la veía perfectamente. Fue entonces cuando el hijo mayor de la vecina, el mismo que construía la casa, se acercó y la saludó. Le preguntó directamente: ¿Tú no escuchaste a la llorona anoche? Mi mamá abrió los ojos sorprendida, pero antes de que pudiera responder me adelanté. Yo sí la escuché. Ambos se quedaron mirándome en silencio, como si no esperaran que una niña lo confirmara tan convencida. Y desde entonces, las cosas extrañas no han dejado de sucederme. Mi nombre es Jesús Manuel Mariotto. Nací en Caracas y actualmente tengo 54 años. Lo que les voy a contar es completamente verídico. Esta experiencia la vivimos 3 amigos míos y yo, cuando teníamos apenas 18 años, en la zona de Capayita, en Araira. Cuando tenía 16 años, mi papá, abogado de la empresa Oscar Mayer, sí, la de los embutidos, trabajaba muy de cerca con el sindicato. En una oportunidad, se organizó la compra de una casa estilo club campestre para los trabajadores, y fue así como llegamos a Capayita, una zona rural en las montañas de Araira. El lugar estaba rodeado de cafetales y antiguas minas, y allí, en una vieja casa con paredes gruesas y techos altos de madera, ocurrió lo impensable. Los pobladores del lugar le advertían a mi papá: Doctor Mariotto, esa casa tiene entierro y por esas montañas se aparece un espanto. Mi papá, curioso por lo paranormal, no solo compró la casa principal, sino también otras 10 hectáreas donde había otra vivienda aún más antigua. Decía que si el espanto le revelaba dónde estaba el dinero enterrado, él le hacía su misa y paz para ambos. Así que mi papá y mi tío comenzaron a hacer rituales, fogatas, whisky y largas noches intentando contactar al muerto. Los trabajadores de la zona les advirtieron una y otra vez: no lo provoque, doctor, con ese espíritu no se juega. Con el tiempo, mi papá dejó de insistir. Cuando cumplí 18 años junto a mis amigos Carlos, Edwin y Luis Borrachero, sí, su apellido era Borrachero, decidimos hacer una locura. Después de beber en Caracas, manejamos hasta la casa de mi papá de Araira de noche. Queríamos hacer lo mismo que mi papá, invocar al espanto, pero esta vez para que nosotros encontráramos el supuesto tesoro enterrado. Ya en la casa reformada, encendimos una fogata
Bebimos whisky y comenzamos a gritar como idiotas. ¡Espanto, sal! ¡No te tenemos miedo! Pero no pasó nada. Ya terminando el whisky, decidimos entrar a colgar los chinchorros para dormir. En eso aparece un hombre extraño, de aspecto sucio, como un ropavejero. Dijo que vivía en las montañas y que conocía al cuidador, Lugo. Yo me opuse de inmediato. «Aquí nadie se queda. Esta es la casa de mi papá», le dije a Lugo. El tipo me miró con una expresión satánica. Me insultó y sacó un palo. Yo, medio borracho, agarré un machete. El hombre se fue, furioso. Pensamos que ahí terminaba todo, pero no. A las 3 de la madrugada, el ambiente cambió. Ni grillos, ni viento, ni un ladrido de perro se escuchaba. De pronto, mi amigo Luis borrachero comenzó a gritar desesperadamente. «Jesús, Jesús, ayúdame», gritaba mientras su chinchorro era aplastado contra el piso por una fuerza invisible. El ventanal temblaba, los perros comenzaron a aullar y una energía oscura llenó la casa. Yo sentí que algo me apretaba el cuello, no podía respirar. Empecé a rezar, a gritar groserías. Los otros 2 amigos estaban llorando, paralizados por el miedo. Cuando logré abrir el ventanal para ver qué pasaba, me sorprendí. Los perros estaban durmiendo tranquilamente, como si nada hubiese ocurrido. Pero dentro de la casa, el caos. Luis no podía moverse, Carlos estaba en shock, y Edwin temblaba como una hoja. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Nos fuimos de inmediato, escapando por esa carretera solitaria de regreso a Caracas. El trauma fue tan fuerte que ninguno volvió a hablar del tema durante años. 10 años después me encontré con la ex esposa de Luis borrachero y me dijo: «¿Tú eres Jesús Mariotto, el que se pelea con los espantos en Araira?». «¿Cómo lo sabes?», le respondí. «Porque mi ex esposo quedó traumatizado. Nunca más pudo dormir solo ni con la luz apagada. Y al final, sinceramente, aún no sé si fue aquel ropavejero que nos lanzó algo, o si fue el espanto que tanto provocamos esa noche. Pero lo que sí sé es que algo oscuro se despertó allí, y no era un simple cuento de camino». Y así llegamos al final de esta 5ª edición de Historias Paranormales de Venezuela. Recuerda que si has vivido algo inexplicable y quieres que tu experiencia aparezca en el próximo episodio, envíanos tu relato por Instagram, Telegram, correo electrónico o a través de nuestra web. Si te gustó el video, dale like, compártelo con otros amantes del misterio. Y si eres amante de lo paranormal, lo sobrenatural y las leyendas venezolanas, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Y no lo olvides, en Venezuela lo sobrenatural siempre está más cerca de lo que imaginas. Esto es Venezuela Paranormal.